La genética. A ver, ahí vayan grabando. La genética es una ciencia, ni duda cabe. Una ciencia de alta tecnología. Bien, para un poco, digamos, adornar nuestro capítulo, nuestro tema el día de hoy, quiero decirles que la genética tiene un nombre femenino, es femenino. Forma parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transición de los caracteres hereditarios. El padre de todo esto se lo considera a Gregor Mendel. Ustedes saben que este monje, dotado de gran capacidad de raciocinio, eso quiero decirles a ustedes, vuelvo a insistir, gran capacidad de raciocinio. Ustedes tienen que dominar el razonamiento en todas las materias. Razonamiento para anatomía. Les había indicado en un determinado momento, nosotros siguiendo el trayecto de un músculo, vemos el origen y seguimos sin haber leído el libro, conociendo las partes nada más, sin haber leído el libro, puedo razonar dónde se está insertando más o menos, un razonamiento, ¿no? Entonces el razonamiento permite que no te olvides nunca, por eso quiero que razone. Entonces, reitero, la genética es una parte de la biología, porque la biología es muy amplia, ¿no? Que estudia los genes, que son las estructuras, además estos genes son las estructuras que se encuentran en el núcleo celular, que están cargadas de herencia. Herencia. Está la herencia, la forma de vida, la forma de los cuerpos, la forma de la ideología del individuo, que transmite todas estas características. Además, los mecanismos que regulan, es decir, los movimientos que van a efectuar estas estructuras en el intercambio permanente de cromátide, de elementos de DNA y RNA, que hace que cada individuo tenga diferencia entre uno y otro individuo. Por eso somos diferentes uno de otro, tan diferentes que uno piensa de una manera y el otro piensa de otra manera. Miren, al decir que pensar, seguramente ustedes toman como característica que los genes y la herencia solo se transmite desde el punto de vista físico. No. Físico, lo veo a mi papá, soy parecido a papá, lo veo a mamá, soy parecido en las manos a mi mamá, pero no, también en el aspecto mental. Su papá, su mamá tiene un carácter apacible, es una persona muy suave, su papá es violento, su mamá es violenta. Esas características también son transportadas de estos seres a los otros seres que luego van a ser transformados en células altamente especializadas, Tendremos posteriormente la división mitótica, como les había dicho en la anterior clase, mórula y blastocisto, y luego tendremos el embrioblasto, donde ya ese individuo tiene totalmente codificado, además del sexo, no se ve el sexo, no se ve cómo piensa, no se ve absolutamente nada. Por eso ahí hay una discusión muy profunda entre la iglesia y la ciencia. Porque la iglesia dice, pero ya ese es un ser humano, no se le puede quitar la vida. Y del otro lado la controversia, no, pues si no siente, no sabe quién es. Pero genéticamente todo está codificado, color de ojos, sexo, forma de ser, etcétera, etcétera, y etcétera. Por eso hay un gran dilema, que seguramente eso lo escuchan cuando hablan de aborto, ¿no? Los embarazos no deseados, por ejemplo, ¿no? Dice, no, pero no pasa nada y tome la pastilla el día después y viene el aborto. No es así. No es así. Si nosotros vamos a tomar en cuenta estos factores que estoy enseñando, entonces nos vamos a quedar convencidos de que totalmente ya es un ser humano. Ya es el Huguito, ya es el Juan Carlitos, la Marita, ya es.
Ya es, solamente falta que se produzcan cambios trascendentales. Trascendentales cambien de células, se transformen en especialidades como son los músculos se transformen en fisiológicos en un movimiento, etcétera, nada más que eso. La genética es el estudio de la herencia. También, o sea, yo voy a estudiar, a ver, por ejemplo, ustedes se van a mirar al espejo y ven que tienen los dientes girados, ¿no? Y van a verle al papá que también tienen girados, pero que mamá no tiene girados, tiene los dientes casi perfectos. Entonces, de esto, la genética se ocupa de estudiar por qué ha pasado este fenómeno. No, y se trata de solucionar posteriormente con tratamientos, pero que son de otra índole, naturales. Es decir, yo voy a heredar de mi papá la pérdida del cabello, es que como resumen tiene que, genéticamente está determinado que la mujer no pierde el cabello generalmente. Excepcionalmente alguien puede perder el cabello en las damas, pero los varones genéticamente estamos en permanente pérdida de cabello y algunos perdemos todo el cabello y nos vemos pelados. Entonces la herencia es el proceso en el cual el padre les transmite ciertos genes a sus hijos. No solo el padre, sino también la madre. Los dos, padre y madre. Recuerden que un DNA, un ácido desoxirribonucleico, proviene, este DNA, de la madre, y el otro DNA va a provenir del padre, del padre. Entonces tendremos ahí, estos dos se unen y entonces tendremos una sola célula. Entonces ya se han unido los cromosomas, han intercambiado su material genético y una parte proviene de la madre y el otro del padre. Por lo tanto tendremos, miren como decíamos aquí, por ejemplo, la herencia, tendremos el color de ojos. Si papá tenía ojos, no sé, negros y mamá tenía ojos celestes, o este color que ven por acá, se está transmitido a través de esta herencia, no le está dando la herencia a la mamá. La finura, el espeso, la amplitud del cabello también, la sangre. La sangre es elemental, ¿no es cierto? Papá y mamá te transfieren. Hay un fenómeno que generalmente en el exterior lo hacen, acá no todavía, pero ya estamos entrando también en ese terreno, es decir, el RH incompatible. Es decir, dos personas del mismo RH no pueden unirse porque después da un producto con una carga que explosiona y no puede ser viable. Pero que a la hora de la verdad ahora se hace una transmisión de sangre y se salva el producto. Muchas veces he escuchado, no lo he visto, he escuchado de que se produce así de esa manera. Ahora miren, la herencia también puede ser transportada. Hay genes que están transportando la hemofilia, es decir, para nosotros es tan importante el factor de Heyman, es tan importante la hemofilia para nosotros que cuando llega un paciente a la consulta, mire, estoy aplicando la embriología ahora, entonces le dice, tengo hemofilia. Y ustedes saben perfectamente que no van a poder hacer una exodoncia. Tendrán que recurrir al especialista, a otro médico que les ayude para hacer una exodoncia, porque la hemofilia generalmente está alterado el factor Heyman, entonces no hay coagulación. No hay coagulación. Por lo tanto, miren, a través de esta herencia estamos pasando. Y precisamente no tenía la madre, tenía el padre. El padre es el que le había pasado. Otro detalle, el síndrome de Down, también que puede ser de factor hereditario, o otros, pero ya el síndrome de Down, la trisomía del cromosoma número 21, puede ser por herencia o puede ser también por factor adquirido. Es decir, tendremos en resumen los factores multifactoriales. Hay una serie de hechos que concluyen
con este desarrollo anormal de un ser humano. Generalmente es herencia, esto que viene acá. Herencia, el enanismo es herencia. Te transporta, te traspasa. Hay porcentajes, es cierto, porque además es raro que un enano se case con una persona normal. Es muy raro, rarísimo sería, ¿no? Siempre se casan entre enanos, por lo tanto tenemos como herencia un enano. Así nomás de simple. Y el daltonismo, ¿saben lo que es, no? Es decir, confunde los colores, que también es herencia. Es decir, está el color, si ustedes manejan un auto y ven el color, está cambiando el semáforo color verde, el daltonismo te da un color rojo y te puedes equivocar. Y eso también es un factor de herencia. Lamentablemente, imagínense lo que puede causar, ¿no? Entonces, lo que puede suceder con una persona que tiene este hecho, esta anomalía. Sigamos con el análisis de la genética. Es un área de las ciencias biológicas que se encarga del estudio de las bases de la herencia. Miren, bases de la herencia, que ha sido sustentada por Gregor Mendel cuando utilizó sus guisantes, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver qué pasa con los guisantes amarillos si yo uno a los guisantes, a ver, de color rojo. ¿Qué sucede? Entonces, une los dos guisantes, y aquí tenemos, aquí las bases que decimos, tendremos un híbrido, ¿no es cierto? Híbrido, un híbrido, un guisante híbrido que nace de dos diferentes, diferentes colores, la misma especie de dos diferentes colores, pero que nace de otro color. Puede ser un tono intermedio entre lo que estoy diciendo. Entonces estudia las bases y la diversidad que existe entre los seres vivos. Bases y diversidad entre otras cosas. Ya haciendo el concepto general de la genética, pueden añadir este concepto, esta variante más que tenemos aquí que les estoy explicando. Entonces tendremos, desde este punto de vista, que tendremos como base los guisantes, vamos a suponer que estos son los guisantes, y entonces tendremos el material genético. Este material genético que está incluido aquí, en estos guisantes. Aquí están los otros guisantes de otro color, en rojo, y estos guisantes que son de color amarillo y este son el color rojo. Entonces, tendremos entre estos dos como carga el material genético. Material genético. Y este material genético, durante la transformación y la unión de los cromosomas en el crossing over, o sea, cada cromosoma se une y desprende su material genético, entrecruza uno y otro entre los pares homólogos de los cromosomas, dando una característica singular a unos a otros y apto para posteriormente ser entregado cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, dos células altamente especializadas. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos sirve? ¿Qué hacemos con esto, no? ¿Cómo aplicamos esto? Alcanza a todos los seres vivos y a muchos sistemas artificiales in vitro. Va del clonado de genes a la manipulación genética de los microorganismos, de la ingeniería de las plantas cultivadas, la creación de los animales transgénicos. Seguramente ustedes han tenido la posibilidad, mire, yo la verdad es que tengo una mala experiencia cuando he comido algún tomate que tiene chileno especialmente, que son transgénicos. En Bolivia todavía creo que no estamos en el tema, y algunos nomás. Había una discusión muy seria, no sé si ustedes recuerdan, que no queremos nada del transgénico, nada no queremos. Es decir, que la ciencia ha aportado muchísimo en la multiplicación, abreviación del tiempo con la genética. Es decir,
Generalmente un tomate va a durar su total crecimiento y desarrollo y además su maduración 6 meses. Con la genética aplicativa transgénica reducimos el tiempo a 2 meses. Imagínense, entonces tenemos multiplicación abundante de tomates. Entonces, pero a esto, ¿cómo se procede? ¿Cuál es el mecanismo para que suceda esto? Se incluyen células. Se incluyen células de diferentes especies. No interesa, pueden ser conejos, y se incluyen mecanismos dentro de la estructura de los genes para que rápidamente se vaya formando estas nuevas formaciones, estos nuevos elementos. El ejemplo que les estoy dando del tomate cambie rápidamente y se transforme. Yo recuerdo hace, miren, 10 años debe ser, más o menos, más o menos 20 años, 15, 20, quizás mucho más, que a esta altura del año recién aparecían las mandarinas. Pero ahora yo veo todo el año las mandarinas, todo el año los choclos. Todo el año veo, porque claro, están utilizando ya los transgénicos, ¿no? Entonces, transgénicos que están permitiendo el cambio. Y les había dicho la anterior vez, cambio, mutación. Desde el punto de vista genético, el cambio es la mutación, la transformación. Estamos transformando esta estructura especialmente. Ahora no solamente, es decir, que aumentamos la cantidad de creación y disminuimos el tiempo, no solo eso, sino también podemos efectuar la calidad del tomate. La calidad del tomate que puede ser más jugoso, seco, con pepa, sin pepa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se aplica en este momento la genética, no solo en eso. Se ha aplicado también en otra serie de hechas en parar ciertas enfermedades, las trisomías, las enfermedades que vienen codificadas, las enfermedades que están en los genes recesivos. Se ha tratado de parar mediante estos mecanismos. Y se aplica la genética in vitro. Ahora, miren, yo he tratado de hacer un resumen importante para que ustedes comprendan a rasgos, pero rápidos, y no estemos con el tema de que tenemos que investigar y leer 100 libros y luego sacar conclusiones. Por eso de eso se trataba esta guía práctica. De eso se trata la guía práctica. De que ustedes no vayan y busquen 100 libros, pero no me han comprendido los que no han venido a dar su cuota, no han venido, o sea, no les interesa. Y eso, miren, yo les quería colaborar a ellos. No sé qué va a pasar, no les voy a colaborar. Van a tener que investigar los 100 libros. Pues, listo. ¿Qué voy a hacer? Que investiguen los 100 libros. Por su descuido, su problema, no sé. Pero estoy saliendo del tema y comienzo a renegar porque a mí me gusta ubicarme bien. Estoy haciendo mi trabajo perfectamente, estoy personalizando, estoy tratando de hacer lo mejor posible. Y resulta que no, a los otros les interesa mañana nomás, así no, es la universidad, les digo. Aquí no hay mañana nomás. Tenemos que cumplir los reglamentos. Además, ustedes son que están pasando del colegio a la universidad. En la universidad ustedes saben que no, aquí no hay eso. No sé qué harán, por eso estoy molesto, te digo de verdad. Me ha costado, la verdad les digo, me ha costado hacer esto. Pero lo he interpretado porque el raciocinio es lo que tenemos que tener, les dije. Bueno, hemos hablado que para tener un ser humano tienen que unirse 2 células altamente especializadas, ¿no es cierto? Entonces tendremos primero el óvulo aquí y tendremos el espermatozoide por acá. ¿Está bien? Pero para hacer una clonación, porque la clonación, fíjense, necesita de varios mecanismos, además de métodos sofisticados. Y necesita un vientre para hacer viable un producto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto de 2 células altamente especializadas? Yo voy a extraer de cualquier lugar del cuerpo, de acá del brazo,
dos células, en este caso porque son del cuerpo, son dos células somáticas. A esta célula le vamos a llamar célula A, ¿cierto? Y a esta otra célula le vamos a llamar célula B, ¿cierto? Listo. Estas dos células, recuerden que están codificadas, pues, ¿no? Tienen su codificación dentro del núcleo, tienen genes y todo aquello, ¿no? Entonces, los investigadores hacen la prueba, investigan, han estudiado muchos años, si le estoy hablando 60, 70 años, esos son los 70 años. ¿Cuántas veces han intentado clonar? Miles de veces. Nunca dio el resultado, hasta que una vez, así, ¿no? De pura casualidad, como es la vida, clonan a la oveja Dolly, ¿no? Y ahí comienza, digamos, la revolución de la clonación, que se estaba especulando mucho que en Brasil clonaban, por ejemplo, clonaban a artistas que eran muy bellos, a mujeres bellas, hacían la clonación para que sean de la misma manera. Imagínense, esos ponen su cuerpo y ya tienen vendiendo 10 millones de dólares, ¿no? Yo quisiera clonarlo, digamos, a Cristiano Ronaldo, Messi. Necesito que tengan la misma posibilidad de jugar al fútbol. Mire, cuántos millones de dólares. De solo Messi pasar por la esquina de un lado y está ganando plata por haber hecho publicidad de ese lado, no sé. O la gente se remolina por ahí y compra todo. Entonces, esos fueron uno de los factores para que se busque esos mecanismos. Y además, el principal, les vuelvo a insistir, buscar esa gran capacidad de un ser humano, volver a creer a esa gran capacidad de ese ser humano en beneficio de la sociedad. Pero también fue tergiversado. A ver, ¿cómo puede ser haber tergiversado? Yo quiero un hombre frío, calculador y que mate. Pues yo lo tengo aquí, de este lado ese. Y lo clono ese. Y el otro que va a surgir nuevamente, que van a ser, tiene las mismas características. Frío, calculador y que mate, te mata. Entonces, hay ciertas divergencias en este tema, que por eso la clonación todavía ha sido muy censurada, pero la clonación también tiene otras virtudes importantes, que la ciencia avance, que mejore, ¿no es cierto? Pero ya ustedes saben que generalmente somos perversos los seres humanos y nunca vamos a tomar de una manera, siempre habrá alguna persona que piensa de otra manera. Entonces yo tomo aquí, miren, vuelvo a lo mismo, una batería. ¿Recuerdan las baterías que hay, no? Con una cosita que tienen, sí, y aquí está el polo positivo y dice aquí el negativo. Entonces tomo un cablecito, ¿no es cierto? Voy a unir este cablecito ahí y voy a sacar dos puntas, una aquí y la otra punta acá. Y voy a producir un shock eléctrico donde estas células se van a conmocionar, ¿no es cierto? Las voy a unir a las dos células, ¿no? Se van a unir las dos células, como resultado va a tener una célula, y esta célula se va a comenzar a dividir de 2 en 2, 4, hasta encontrar el blastocisto, y luego llevar hacia el útero. Pero el tema es el útero, ¿no es cierto? Porque este mecanismo lo estoy haciendo, como dice aquí, in vitro. O sea, un lugar que simule a una estructura corporal, in vitro. O sea, voy a buscar, digamos, ahí refrigeradores o buscaré algunos estufas que calienten el ambiente, buscaré aire frío de este lado. Entonces, tener un medio in vitro que nos permita hacer este movimiento. Lo estoy haciendo muy simple, ¿eh? Lo estoy haciendo muy simple para que me entiendan. Porque esto es complejo, recontra complejo. No es así. Solamente les estoy dando los pasos finales. Digamos, un paso les estoy dando de 10,000 pasos. Entonces, una vez que esto se produce la división celular, necesitamos el útero. Y en Europa, en Francia y todos esos países, ustedes saben que hay gente mayor. O sea, en Bolivia y en otros países latinoamericanos, la mayor cantidad de gente es la joven, gente joven. En los países europeos hay gente mayor de 80 años, 90, 70 años, 60 años.
que quiere un niño que nunca ha podido tener por problemas en su estructura corporal. Entonces, como tienen tanto dinero, optan por esto, pero en el periódico se publicó muchas veces eh, alquilo útero para este tema, alquilo útero. Y bueno, entonces se procedía a ese fenómeno. Mire, hay varios movimientos para crear un ser humano. Tenemos, por ejemplo, la infiltración de líquido seminal artificial, por ejemplo, ¿no? La toma de un óvulo de una madre que tiene un útero primario, tiene un útero muy pequeño, a un varón de la misma manera. El varón está todo el tiempo, tiene eyaculaciones y solamente tiene cromosomas X, es decir, que no puede tener un varón, solo tiene X, y entonces entre tantos cromosomas sacamos un Y de el señor Juan Carlos, y ponemos a la señora, su esposa, doña Felisa, se unen los dos y ya tienen el varón. Entonces, miren, hay una serie de manipulaciones in vitro y hay una serie de cambios totalitarios que han dado a este mundo. No solamente hablamos entonces, claro que tienen que tener la carga, los espermatozoides y los óvulos de lo que estoy hablando, pero hay un cambio, transformación total. Es decir, que ya en este mundo uno puede buscar el perfeccionamiento cuando hablamos del mapa genético, ¿no? El mapa genético que nos va a determinar la distribución de las estructuras corporales, ojos, color de ojos, tamaño de manos, estatura, ¿no? ¿Y con quién te quieres casar? No quiero que sea un nieto que mida 1,80 m, que tenga ojos celestes, ¿no? Entonces, ¿y de dónde lo buscamos a ese individuo? Por ahí lo podemos crear, ¿no? Entonces, esta es la aplicación, este es el cambio trascendental que nos ha dado la genética. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar a esto, no? Y porque nos va a servir por el motivo de diagnóstico, les voy a decir, es el diagnóstico que a nosotros no nos interesa en este momento in vitro, que nos interesa el diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico. Entonces, ¿de dónde proviene? Porque tienen que surgir preguntas interiores de ustedes. Tienen que preguntarse, ¿por qué pasó este fenómeno? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces le llamas, está la niña ahí, un chico de 20 años, o de 19, o de 17, no sé, sentado en el sillón, le digo, señora, venga, por favor, sí, ¿cuál es su nombre? Y tú de reojo estás viendo que la señora tiene un promentonismo, desde un momento más largo, y lo ves al chico también, y su papá de casualidad está por ahí y no tiene. Entonces, estos detalles, o ven los dientes hipoplásicos, mal posicionados, dientes con mucha caries, rápidamente tú tienes la posibilidad del diagnóstico. Sí, hay la herencia del papá. La otra dice, mire, que estábamos sin trabajo mucho tiempo. Entonces, otro diagnóstico, la desnutrición. Por eso no se han formado bien los dientes, y se supone que también los huesos, ¿no es cierto? Entonces, tener un niño es una gran responsabilidad, pero nosotros tenemos ahí la posibilidad de tener un diagnóstico primario que nos va posteriormente a sujetar en un diagnóstico secundario en base a las radiografías y otros detalles importantes para el plan de tratamiento. Porque hoy, en un 100%, digo, ¿no? Será 99%, las damas se hacen hacer ortodoncia. O sea, les presionan a sus papás. Papi, mira cómo tengo mis dientes, y la Julia del frente tiene ortodoncia y a mí no me hace hacer. Entonces, se corrigen estos detalles en la cavidad bucal. Y hay otros detalles importantes también, la textura de las piezas dentales, donde podemos dar medicamentos para cambiar, que posteriormente esa señora que se hizo hacer el tratamiento de ortodoncia y que adquirió de sus papás los dientes girados y ectópicos en mal posición, su canino mal adelante, una vestíbulo-versión. Entonces tenemos la posibilidad de que cuando nazca el otro niño ya le hagamos un tratamiento adelantado, y esto lo sabe bien Carlos, que está entrando en el periodo clínico, de una ortopedia funcional de los maxilares.
Nos vamos a una ortodoncia clínica, esa ortodoncia que te ponen brackets, te presionan, nos vamos a una ortodoncia fisiológica, de movimiento. Como colocamos un aparatito en la boca con un pequeño tornillo en la mitad, vamos moviendo y modificando y se colocan los dientes, ¿no? Transformamos ahí, hacemos un tratamiento primario sin ser traumático para el niño, pero lo más importante, es decir, económico para los padres. Entonces, miren, se aplica en muchas cosas. Y en la parte odontológica, lo más importante, tiene una aplicación fundamental. Yo lo veo al padre y digo, mira, sus dientes de derecha a izquierda, ahí en todo lado, los dientes mal ubicados, o dientes blanquecinos y otros con caries y todo un problema. Entonces yo lo veo al hijo que tiene 20 años o 19 y digo lo que tengo que hacer. O sea, ahí estoy aplicando este conocimiento que les estamos impartiendo nosotros. Bien, esta aplicación alcanza a todos los seres vivos, es decir, miren, no solamente a los seres humanos, sino también esta aplicación puede aplicar a todos los seres vivos, a todos absolutamente. Es decir, a ver, vamos a ver que generalmente nosotros somos personas muy sensibles, el boliviano, el paceño, en general todo el departamento de La Paz, digamos en todo Bolivia y yo creo que en todo el mundo también, porque no puedo discriminar esto. Somos sensibles y entonces cuando uno ve que hay perritos muy finos, los husky, digamos, te he dado un ejemplo, no puede haber otros. Entonces, tenemos algunos problemas, digamos, que el perrito se muere muy rápido, es muy delicado, qué sé yo. Entonces, se aplica la genética aquí, ¿no? Se trata de frenar qué está pasando genéticamente, que es lo que los japoneses generalmente hacen esto, porque claro, tienen el dinero, ¿no? Entonces se aplica el conocimiento y se trata de evitar de que se tenga una determinada enfermedad. Pasa en los seres humanos lo mismo. Trato de interferir que no surja esto más, ¿no? Las lesiones en el aparato cardiovascular, en el hígado, en el páncreas, que son sumamente fundamentales para la vida de un ser humano. Entonces voy a trabajar in vitro, voy a trabajar buscando genes, voy a tratar de, o si no clonar, voy a tratar de manipular algunos elementos que permitan el cambio y la transformación de estas estructuras. Los estudios generalmente se hacen en embriología comparada. Esta embriología comparada, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de, con los peces, embriología comparada, porque tenemos 7 estructuras en etapa inicial que tienen más o menos una apariencia. Ustedes van a ver, por eso van a escuchar que los arcos branquiales, que se parecen a un pez, hablamos de arcos branquiales también en el ser humano. Hay una embriología comparada. Entonces hacemos la embriología comparada y podemos hacer los estudios. Igual en las plantas, los transgénicos se hacen comparaciones de uno a otro, qué resultado da, cómo podemos ampliar, cómo podemos mejorar que tenga la naranja más vitamina C, etcétera, etcétera, y aquello y el otro y esto por aquel. La herencia, lo que les he hablado. Esta herencia puede ser fructífera, ¿no es cierto? Una herencia muy buena. La herencia, decir que el papá es bueno y el hijo es bueno, tranquilo, estudioso, serio, responsable, puntual, etcétera, y todo aquello, sacrificado. Pero esta herencia también tiene lo opuesto, es decir, ¿no? Todo lo opuesto. Y no solamente en ese aspecto que hablamos en mental, sino también en el aspecto físico. Entonces, esta herencia, muchas veces, miren, uno preferible no tener hijos, ¿no? Así, hasta eso se determinaban algunas parejas. Yo recuerdo, cuando estaba en la facultad hace años y esto, que venían los pacientes con labios fisurados. Seguramente ustedes ven los labios leporino, esos labiecitos que no se juntan, que es muy lamentable en los bebés, que ahora prácticamente con tratamientos, esto se ha vuelto casi de rutina para la cirugía maxilofacial,
para el tratamiento de estos labios. De rutina se volvió, realmente de rutina. Entonces, lo que se hacía era lo siguiente. El médico tenía la obligación tiene la obligación de hacer una anamnesis, preguntar contundentemente cosas que puedan afectar al futuro de un bebé. Es decir, la pareja está obligada, la OMS dice que la pareja está obligada a ir al examen médico previo a casarse, hacer exámenes de sangre y todos los exámenes. No cumplimos esto, no lo hacemos, pero en algunas ocasiones, como padres de familia, y ustedes que están estudiando ahora una profesión de salud, tienen que observar, tienen que ver y tienen que emplear en su conocimiento. Es decir, a ver, vamos a suponer que tiene un aneurismo de aorta genético o, a ver, tiene un labio fisurado, ¿sí? Entonces, pero los padres que están actualmente ahí, los ves y no tienen ninguna señal visible, ¿no es cierto? Un signo, no se ve absolutamente nada, pero que de pronto a la mamá se le sale diciendo que mi hijito o mi papá tenía, o mi tío, o no sé quién de su familia tenía un labio fisurado, es decir, tenía este problema. Entonces, este detalle es tan importante para que a la mamá le digan que tenga cuidado. Aunque en la mamá se presenten menos posibilidades, les digo, si hablamos de 100%, la mamá generalmente, mire cómo defiende la belleza física, la naturaleza, el sexo bello, sí, un 20%, y el 80% le tiran al varón. Si el varón tiene el labio fisurado, hay mayor posibilidad de labio fisurado. Pero en la herencia que está guardada, y después esto también tienen que hacer mucha énfasis y leer, porque no solamente de que yo explique, tenemos un gen recesivo, que sería este sería con R y este sería un ser dominante, ¿no es cierto? Entonces este gen dominante, esta pareja se une y no va a pasar nada, va a seguir siendo la misma pareja, ¿no? Pero de pronto, el hijo de esta señora que está llevando el gen recesivo, aquí está esta chica, está llevando este gen recesivo aquí, que en su pasado incluía un labio fisurado, y el varón, aquí, se unen, entonces este tiene gen dominante, generalmente no pasa nada, se unen los dos, y este gen recesivo vuelve a aparecer, y aquí que no tenían, ¿no es cierto? En esta otra generación aparece el labio fisurado. Por eso, miren, esto es sujeto. Claro, en Bolivia también, o sea, excelentes médicos y profesionales, odontólogos y médicos que hacen todo el trabajo como corresponde y les advierten a los padres. No ha tenido este problema, no ha tenido el otro, todo detallista, un médico, pero detallista. No solamente de la lesión a nivel de labios, sino también otras lesiones. Les advierten que van a tener el problema, digamos, de la hemofilia, por ejemplo. Dice, mi mamá se desangraba, pero después ya no pasó, se ha perdido. Y hay la posibilidad de que el gen recesivo esté ahí, ¿no? Entonces, en la herencia, ¿no? Entonces, estos dos seres van a intercambiar todas sus estructuras internas, invisibles, no las vemos, de una manera con un gen dominante que todo el tiempo pasaba esto, es decir, cabello negro, 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 negro y cabello negro. Pero por ahí un gen recesivo, bueno, cabello castaño, entonces recesivo apareció un castaño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si todos tienen cabello negro? O tienen rulos los cabellos, ¿no es cierto? O es demasiado bajo, o es demasiado alto. Pero este mi hijo es bien alto. Ah, igual que su papá. Han debido escuchar decir esto, ¿no? Pero nosotros somos de más o menos, medio enanos. Pero no, mi papá es alto. Entonces es un gen recesivo y hay que buscar el árbol, ¿no? Vamos a emplear dos términos que también tienen que conocerlos, es genotipo por una parte
y el otro es el fenotipo. Genotipo, genotipo. Para mi diccionario, para eso que todo va a revisar Carlitos, seguramente ustedes ya están pues ahí anotando las palabras que he hablado. ¿No es cierto? Recesivo, ha dicho, es que será pues, eso, ¿no? Entonces voy a ir a buscar mi diccionario bien apresurado. Gen recesivo, a ver qué ha hablado este Gil. ¿Qué dice este gordo? ¿No? Vas a buscar tu diccionario. Gen recesivo, esto voy a decir, pues, che. Entonces pongo ahí, gen recesivo y estoy haciendo mi glosario. Y estoy aprendiendo nuevas palabras. Yo no les voy a exigir, ¿eh? Solamente les digo que hagan. Porque su obligación de ustedes es esa. Yo no tengo que decir nada. Yo como futuro profesional, quiero ser el mejor, ¿no ve? Number one. Entonces me preocupo, leo, ¿qué ha dicho? ¿Por qué es esto? ¿De aquello? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Por qué? Internet, veo, no, che, esto, y tengo que... Y van a la biblioteca y dicen, ese libro ya no hay, señor. ¿Para cuándo va a haber? El día viernes, estoy a las 8, por favor, anóteme. Y llevo el libro. Entonces hay cosas que no puedo yo decirles, no puedo exigir, yo no puedo darles, o quieren que les dé trabajos y más, no puedo hacerlo. Porque yo calculo que un alumno se tiene que domesticar a uno mismo, tiene que adquirir conciencia y trabajar. No puedo a un alumno atorarlo. Cuando vienen a mi cátedra quiero que vengan felices, que vengan, quiero ir a pasar clases porque ese doctor nos va a enseñar, que vengan felices. Yo creo que es una de las causas principales. El genotipo es el conjunto de los genes, o sea, tenemos entonces, ustedes saben que tenemos muchos genes, entonces el genotipo es el conjunto de genes, son los genes, entonces de forma didáctica, ¿no? O sea, son los genes. Entonces el genotipo es el conjunto de genes, ¿no es cierto? Y la información genética que conforma un individuo de cualquier especie. Bueno, en estos genes, entonces, está la información genética. Esa información genética que acabo de decirles, es decir, gen recesivo, gen dominante, ¿no? El gen recesivo duerme toda su vida, pero un día la octava generación despierta y aparece. Y resulta que ese individuo tiene pelos ondulado, su cabello ondulado, y todos éramos lacio, por 10 generaciones. La undécima, ondulado. Entonces se sorprende, mira tu hijito ondulado, ¿qué ha pasado? Se ha dormido en una calamina. No sé, ¿no? Una serie de adjetivos y calificativos que comenzamos a hablar. Entonces tenemos que este genotipo, reitero, guarda la información genética que conforma un individuo de cualquier especie. Vean los perritos, ¿no? Un pitbull con un husky, digamos. El husky es tan dulce, tan tierno, ¿no? Y el pitbull dentro es tierno, frágil, diáfano, hermoso, pero dentro de su estructura genética, de su conducta, tiene su agresividad, que puede ser mezclada entre el husky y luego husky vuelve la generación y de pronto uno viene y lo asesina a la persona, pero no era pitbull, era husky. Entonces fíjense cómo es el tema, ¿no? Este genotipo se transmite de generación en generación. Estos genes entonces se transmiten de generación en generación, ¿no es cierto? Ahora, el fenotipo, aquí estamos en el fenotipo, fíjense, este es el fenotipo. Es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Los genes son microscópicos, los vemos así, ¿no? Pero ya el fenotipo observamos cómo es el individuo. De ojos celestes, no sé, para exagerados, cafés, poco cabello, etcétera, ¿no? Sigamos hablando de este fenotipo, perdón, ¿qué pasó? Que se refiere a la información genética. Además, que estos genes que tenemos aquí, miren,
tiene información genética. Tómenlo en cuenta. Ahí está la información genética. Dice, bueno, TT se unen dos células altamente especializadas. Entonces, estos genes dicen, bueno, el individuo debe ser enano, ojos verdes, debe tener carácter ruin, destructor, etcétera, ¿no? Todo aquello. Entonces, para este mecanismo en particular, nos encontramos con este ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿No es cierto? Que es la esencia de la vida realmente, no está en los genes, es la esencia de la vida que está en los genes, ¿no? Y entonces vamos a encontrarles con un nuevo término, miren, como ustedes ven, el genoma humano. Entonces, el genoma humano incluye numerosas variaciones, polimorfismos, dice aquí, de muchos genes. Genoma humano, estos genes, genoma humano, tiene muchas variaciones. Polimorfismos. Al polimorfismos, cuando estás hablando de polimorfismo, estás hablando de forma. A ver, la forma de la nariz, loro, ñato, no sé, o su nariz chiquitita, otro narigón, no sé. Entonces, está en eso, en el genoma humano, que determina esta estructura. Entonces, este individuo, en general, todos nosotros tenemos un genotipo, un fenotipo y un genoma humano. Entonces, genotipo es la información genética que posee un organismo, ¿sí? Aquí están contenidos en estos genes, y el fenotipo es la unión de todas estas estructuras manifestada en una estructura visible, como es un ser humano. Y el genoma es la unión del genotipo con el fenotipo de toda la estructura. Conjunto de los genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. El genotipo, vuelvo a insistir, se expresa cuando la información codificada del ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas. Bien, esto va al orden generalmente ya metabólico. Estamos hablando del metabolismo que produce el genotipo, ¿no es cierto? Manifestado luego en la conducta que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, hay codificación por parte del ADN se utilizan los genes para fabricar proteínas. Entonces, el ADN también es un conductor, un movimiento dentro de un gen. Hay los movimientos fisiológicos, no solamente de transcripción, de la herencia, hay otra serie de movimientos metabólicos, fisiológicos, que permiten elaborar, fabricar proteínas y moléculas, que al final también determinan la formación de las estructuras de un individuo. Ahí está, miren, más claro que esto no puede haber, ¿no es cierto? Ahí tienen el genotipo condicionado a los genes. Voy a emplear un término para que ustedes lo puedan asimilar con mayor facilidad. El genotipo, ahí está. Miren, genotipo. ¿No es cierto? El conglomerado, el conjunto de genes y expresado en el fenotipo, que es una estructura corporal. Ahora, esta es una estructura monumental, ¿no es cierto? Aquí está el origen de la vida. Pero fíjense, aquí tenemos la otra estructura que, aparte de tener no solamente los genes, sino también ya tiene una estructura física, que tiene variabilidad permanente según lo que hemos hablado. Y este conjunto de estas variabilidades forma el genoma humano. Vamos al fenotipo. Conjunto de caracteres visibles de un individuo presenta como resultado la interacción entre su genotipo y el medio. Es obvio, porque vamos a tener primero el genotipo, ¿no es cierto? Luego tendremos el fenotipo y luego tendremos el medio ambiente, la estructura. Esta estructura que está relacionada con el medio ambiente, un ser humano, en resumen. Un ser humano
que está representado en el medio ambiente. No solo el humano, puede ser una planta, un ave, un insecto, no sé, que es la interacción entre el genotipo, el fenotipo y el medio ambiente. Con la palabra fenotipo se hace alusión a cualquier rasgo observable en un organismo. Pues les decía, ay, mira este loro, ¿no? O sea, está caminando un chico por la calle, che, qué lindo ese chico, pero es loro. Para eso es presidente. A mí me han dicho, mira ese gordo, no sé, ¿no? O alguien de ustedes también les ha dicho, mira ese chato. Nosotros nos hacemos despectivos, ¿no? Entonces, lo que se observa, ¿no? Entonces, fíjate lo que estamos, me causa gracia realmente, somos bien despectivos nosotros. Mira el loro, así, bien malos. O cuando te ven, miren, nunca hagan esto. O sea, a mí me causa repulsión. Lo encuentran a mi amigo y le dicen, che, qué viejo que estás, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Cómo le van a decir? Y mi amigo le dice, ¿qué te importa? Y le ha contestado, disparate y medio. Bueno, ¿no te parece que primero diga, hola hermanito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bien verte, me alegro. Así, de frente, hola, qué viejo que estás, che. ¿No es cierto? Y no solo en eso, somos así todos, agresivos. Entonces, con esta palabra fenotipo, reitero, y esto ustedes lo van a ver, o sea, el fenotipo se hace alusión a cualquier rasgo observable a un organismo. Mira esa manzana verde, ya, lo cual abarca sus desarrollos, sus propiedades. Además, miren, de ver, vamos a ir a las propiedades bioquímicas, es decir, profundamente, ¿no? Una naranja, che, aquí esta naranja no tiene vitaminas, es muy agria. Su fisiología, es decir, su intercambio, su movimiento, cómo ha desarrollado, rápida, lenta o no sé. Ahí estamos. Entonces tendremos, y este es un ejemplo más claro, ¿no es cierto? Las plumas de un ave que forma parte del fenotipo. Las plumas. Vemos, pues, las plumas, ¿no? Entonces, sí, mira, qué linda esa ave, mira, qué colores sensacionales. Miren, tenemos los cachorritos, y soy muy aficionado, tengo mis perritos, que son mis hijos. Al decir mis hijos, imagínense, duermen conmigo, comen lo mejor. Yo, agua y mis perros comen pollo. Entonces ahí tenemos el fenotipo, miren. La forma de los ojos, tono de piel, color de cabello y textura. En el reino animal, los diferentes tipos de piel, orejas, músculos, capacidad de correr con rapidez, fisiológicamente también, miren, ¿no? De camuflarse, de atraer a la hembra, de construir un nido. Todos tienen una habilidad diferente, ¿no? Cada uno tiene un genotipo, fenotipo diferente, un genotipo también diferente. Ahí fíjense esas características de las que estamos hablando. Tenemos a un perrito negrito lindo, un cafecito, un blanco y un matizado. Bueno, esto daba porque la ciencia corre en una velocidad extraordinaria sobre la hélice de una estructura genética. Miren, y con esto estamos prácticamente ya llegando al final de nuestra clase. El código genético. Cuando uno habla de código, es decir, generalmente voy a interpretar y luego lo vamos a transportar a lo que hablábamos. Voy a tener un ejemplo claro. Es decir, miren, mi celular tiene un código, ¿no es cierto? El mío tiene, el de ustedes también. Generalmente yo veo que los chicos, yo que soy de otra época, no sé, el teléfono celular. Es más, yo tenía mi teléfono celular de Entel gigantesco que llevaba todo parador cuando habían aparecido los celulares. Mi teléfono celular era ancho, largo, así como una antena gigantesca. Decía, mira, o sea, lo tomaba como una modernidad, como algo excepcional, así, ¿no? Ahora los chicos nacen, yo quiero el teléfono, a ver, ¿qué es ese? No, yo quiero de la generación 80, ¿sí? O sea, para ellos eso sirve, los otros teléfonos son de madera, no sirve. Pero no, ese es antiguo, te dicen, ¿no? Igual las computadoras y todo aquello son los chicos de esta época. En cambio, yo chico de la otra época, nada que ver, ¿no es cierto?
Entonces, en mi teléfono, por ejemplo, bien simple, mi clave, no sé, una Z, listo, para que nadie, Z, para que no me olvide. Además, si lo hago un cuadrado y una Z, me voy a olvidar. Pero los chicos tienen tal velocidad, ustedes tienen tal velocidad, que es una X, una Z y el cuadrado y recién aparece. Difícil de descifrar su clave, ¿no? Entonces, cada especie humana, ustedes, los perritos, los animalitos, las aves, no sé. Cada especie tiene su código genético, que es inexpugnable, inaccesible para cada especie. No se puede acceder. Es imposible. Cada especie tiene un código genético invulnerable. Por eso es que es bíblico, ¿no? Es bíblico, ¿no? Que ustedes quieran unir a un mono con, no sé, con lo más, con un canguro, es imposible. Es imposible, porque tiene su código genético que incluye, ustedes se dan cuenta y razonan, pues les digo que tienen que razonar, los cromosomas, pues, número de cromosomas, ya tengo el código genético, yo soy de otra especie, no con este no. ¿No es cierto? Entonces tengo mi código genético. Aquí vamos a ser un poquito más profundo. El código genético son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. Estamos viendo a nivel molecular más profundo. Les he ido a nivel superficial y estamos en nivel molecular. El código genético son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína. O sea, mira, dice, hay un código, ¿no? No le va a avisar a cualquiera. Dice, mira, ¿sabes qué tienes que? Voy a charlar, es un monólogo. Yo soy el código genético, mira, y entro a la célula y digo, vení. Quiero que me hagas una proteína y quiero que me hagas con estas características. Bueno, ¿y entonces qué hago? Le pregunto a las bases púricas y a las bases pirimídicas. ¿Recuerdan ustedes adenina, timina, guanina, citosina? El uracilo, ¿no? Bases púricas y bases pirimídicas. Entonces, yo quiero el código genético. Entonces, va a la proteína y dice, quiero de estas características. ¿Y todas quieres así? Sí, porque esas son las más efectivas. Entonces, vamos a el cuerpo humano, los genes, los cromosomas y todo aquello codifican rápidamente y dicen, con vitamina C nos conviene así, che, esto nomás tiene que ser. Y este será el orden permanente. Adenina, timina, guanina, citosina. Entonces tendré permanentemente más asociado al DNA. Es decir, el DNA que está contenido, las bases púricas y pirimídicas. Estas bases púricas y pirimídicas, que son compuestos químicos, que permanentemente se van intercambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Esa posibilidad de cambio nos permite la variabilidad que nosotros tenemos. Es decir, Carlos tiene una característica, es muy ducho, Carlos, veloz mentalmente, razona. ¿Y cómo lo ha logrado esto? Él lo ha logrado estudiando, siempre de alumno era un buen alumno y estudioso, permanente, libros aquí, seguramente era muy estudioso, es incisivo, acucioso, es un loco por la odontología y le gusta leer. Entonces él tiene esa clave, que no la va a cambiar, es su código. Él dice, no tengo que leer así, voy a hacer eso. Tiene su procedimiento y pasa lo mismo aquí. Pasa lo mismo aquí, el código genético, que está codificado, que no pueden moverlo absolutamente. En las especies no se mueve, pero en algunas otras estructuras sí puedo cambiar, digamos que, y ahí estoy haciendo el transgénico, ¿no? Si cambio de una estructura a otra, entonces, no, adenina, timina, guanina, citosina, no, mira, ¿sabes qué? Si cambia así muy lento, ¿no? Además no tiene vitamina C. ¿Cómo te dice? No, adenina, timina, guanina nomás, así es el código genético. Entonces, ese código genético que te permite abrir puertas, que te permite aumentar estructuras, que te permite diferenciar de uno de otro, y uno es más veloz, otro es más lento, ese es el código genético que cada uno tiene, y además, como elemento fundamental que diferencia una
de otra especie contenido en el ADN. El código genético, como su nombre digo, instrucciones, ahí está. ¿No? Instrucciones. Código genético son las instrucciones. El código genético son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. A ver, ven muchacho, ¿no? Me vas a ir a la Pérez Velasco a comprarme un sándwich de chorizo. Entonces, tomas tal minibús, te bajas a tal, y ya le da la instrucción. Ahí te das cuenta. Entonces, esas instrucciones están codificadas por la adenina, timina, guanina, las bases púricas y pirimídicas. Entonces, que intercambian permanentemente, ¿no? Que no están siempre en lo mismo. Por eso es un código genético, que permanentemente tiene variabilidad y cambio permanente en las estructuras finales. Aquí tenemos un mapita que lo había sacado, mire, se han debido dar cuenta los que pasaron conmigo el curso prefacultativo. Yo no repito las clases, van a ver que yo no repito, yo no soy un hombre que yo leo, me preparo, pero yo no repito libros, raciocinio, y eso es lo más interesante, el raciocinio, ¿no? Ustedes tienen que aprender a razonar y eso les va a dar mucho efecto. Aquí tenemos miren, un mapita donde tenemos el intercambio, pues, ¿no? Si yo tenía la posibilidad de esto, de hacer girar, entonces voy a tener un permanente cambio, ¿no? Se van a intercambiar, hay millones de cambios. Puedo poner UC, UA, UD y el cambio A, B, 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 y puedo cambiar todo totalmente. ¿No es cierto? Aquí está el mapa, donde se cambia ese código, donde puedo cambiar permanente. Y eso nos da la variabilidad, la posibilidad de perpetuar nuestra especie, tener los cambios pertinentes. Y les reitero, ¿no? Pues este código genético dice ABB mono, ABBC hombre, ¿no? Entonces, tiene una característica peculiar, singular, sui generis, en lo que estamos hablando de la genética. Uy, qué elemento, ¿no? Este elemento es como para que tómenlo, llévenselo a su cama y duérmanse con él. ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética. Miren, los genes, el ADN adentro. ¿Dónde está? En el ADN la información genética en todos los seres vivos. En todos los seres vivos, en plantas, en animales, ¿no? El ADN. Y este ADN, miren, a propósito de lo que estaba leyendo ayer, el coronavirus no tiene ADN. Esta es una forma de vida elemental. Pero como su nombre es virus, pues viral, virus, se reproduce, destroza y todo por donde pasa raza. Y más o menos nos está haciendo eso, ¿no? Y ojalá que las vacunas y otros elementos nos permitan ya deshacernos de esto. La molécula del ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre sí. Esto es desde el punto de vista químico, para formar una estructura de doble hélice. Han debido ver ustedes eso, ¿no? Que estaba hablando hace rato. Ahí, entonces, esta estructura de doble hélice, ahí es, ¿no es cierto? La ADN, que además contiene cromosomas, bases púricas, los genes que están constituidos aquí, todo esto. La parte central formada por azúcares, ¿no? Y desoxirribonucleasa y grupos de fosfato, que son los elementos metabólicos del ADN, los que permiten el movimiento, el cambio permanente, la transformación, el metabolismo, la evacuación, la conformación, la elaboración de los elementos más profundos, moleculares, que hacen al ADN y que hacen al código genético. Ahí está una hélice, miren. Mi profesor decía, tenía un profesor, el profesor Ángel Poveda, tenemos el retetistis, ¿saben, no? Donde están los testículos,
Son un hilito, una telita que está envuelta. Cuando yo le hacía regalar al profesor, me decía, Pablo, ya, te voy a agarrar de tus retetés, cuidado. Entonces yo me podía ir y él me agarraba los retetés y me podía ir hasta mi casa y tenía tantos kilómetros envuelto así que podía llegar a mi casa. Eso me quería interpretar. El cuidado, cuidado, te estoy diciendo, no me hagas renegar tanto. No, no, doctor, no voy a hacer. Sí. Entonces, fíjense, muy claro está en este ácido desoxirribonucleico. Vean, tenemos las bases púricas, pirimídicas, los puentes de azúcares que habíamos hablado y fósforo, y tenemos una estructura desarrollada que además va a conformar una estructura fundamental que son los cromosomas. Cromosomas que son del varón XX, cromosomas que son de la mujer, digo, de la mujer XX y del varón XY. ¿No es cierto? Esto sería lo normal, porque hay anormalías, hay aberraciones, X, X, y los productos son viables, ¿eh? Y tendríamos la trisomía XY, trisomía de Down, tendríamos esta trisomía XX en la mujer, etc. Hay una serie de hechos, o tendríamos monosomías. Si hablamos de trisomías, hablamos de monosomías. La próxima clase vamos a hablar de eso porque, bueno, entonces tendríamos monosomías X, 0 en la mujer, ¿no? Y en el varón tendríamos también lo mismo, pero podríamos tener dos alternativas, ¿eh? Porque tendríamos X, 0 del varón, pero no su X, y tendríamos la Y, 0. Tendríamos alternativas. Aquí vamos a llegar y en este espacio que tengo para enseñar los cromosomas, al cariotipo se lo define, miren, los libros definen, y yo lo he simplificado también a mi modo, y representa pues eso lo que estoy hablando. Por eso les digo que hay que racionar, porque sí, hay que tener raciocinio nada más, razonamiento. Decía, tiene una definición medio libro para el cariotipo. Sí, ¿qué es el cariotipo? Nada más en dos palabras, ordenamiento de los cromosomas humanos, nada más. ¿Qué es el cariotipo? Es el ordenamiento de los cromosomas humanos. Es el cariotipo. Ordenaditos, nada más. Y no como le decía, el cariotipo, según Einstein, es una de las estructuras más importantes que presenta, porque además, larguísimo. Cuando me voy a quedar, que es el ordenamiento, nada más. Conjunto de los cromosomas de una célula, de un individuo o de una especie, después de un proceso en que se unen por pares cromosómicos idénticos y se clasifican según determinados criterios. Evidente, porque los cromosomas saben que están dispersos en la prometafase, o sea, vamos a ir al núcleo celular, cuando se produce la división celular. Entonces tenemos ahí que los cromosomas están así, por aquí, por allá. En la metafase ya van a ver que estos cromosomas se desarrollan, comienza a individualizarse y luego ya entramos en otra fase, prometafase, metafase, en la fase de anafase, y los cromosomas se unen intensamente. La prometafase al comienzo se unen cada cromosoma e intercambian material genético. Y ese material genético uno proviene de la madre y el otro del padre, ¿no? Intercambian su material profundamente estos cromosomas y luego se dividen en células hijas. Se lo vamos a estudiar después. Ahí está el cariotipo humano normal. Véanlo, analícenlo. Piensen y luego existan. Descartes. Ahora, cada este cromosoma decía, vuelvo atrás, decía que es un conjunto de cromosomas de un individuo, de una especie, después de un proceso, en que después de un proceso, que un par se une, ¿no? De cromosomas idénticos. Hermanitos se unen los dos, se intercambian material genético, ¿no? Y se clasifican determinados criterios. Entonces, aquí voy, que los cromosomas tienen un tamaño. Y en este caso también tiene una forma, fíjense, tiene tamaño y forma. Fíjense, aquí tiene una forma de Y, y aquí tiene otra forma de X. Pero, miren, los primeros cromosomas se clasifican por esta estructura que se llama el centrómero, por la parte media. Este centrómero determina que el cromosoma sea acrocéntrico,
microcéntrico, telocéntrico, metacéntrico, que después lo clasificamos, lo vamos a hacer en la próxima clase, vamos a trabajar con esto para que podamos tener el raciocinio y tener los cromosomas y después también hacer un ordenamiento en la casa. Esta es la práctica que Carlos les va a facilitar para que ustedes puedan ordenar cromosomas. Para un poco, digamos, ¿para qué sirve esto? Todo tiene que tener un propósito, ¿no es cierto? Cuando uno presenta un plan global de un trabajo, tiene que tener un propósito. ¿Para qué sirve? ¿No? Nosotros vamos a trabajar en hospital, ahora sí se va a poner de moda el odontólogo en hospital. De moda era el odontólogo su consultorio, era antes. Ahora de moda el odontólogo el hospital va a ser. Su clínica de especialidades. Entonces, cuando te presenta una historia clínica, te estás naufragando cuando no conoces nada, pues. Entonces verán ahí, dice, paciente con XX y ¿no? Entonces, como tú no conoces nada, lo dejes pasar. Pues. Y cuando viene el paciente, te sorprendes, porque lo ves ahí, ya había sido, recién te das cuenta. Entonces, cuando lees historia clínica, tienes que saber diferenciar. Se lee la historia clínica, les digo. A mí me pasaban historias clínicas en Buenos Aires cuando estudiaba y trabajaba, me pasaban historias clínicas con problemas recontras, lupus. Yo pateando oxígeno, que era lupus así. Yo no sabía que era lupus, imagínate. Tan rara mi casa. Y antes no había internet. No había internet. Así que tenés que ir a la biblioteca. Decir, señor, ¿puedes prestarme un libro de lupus? ¿De cuál quieres? ¿De tal? ¿De cuál? En la luna de Valencia. Sí, de este. Sí, lleva a mi casa. Ese lupus no sirve. Pucha, al otro día otra vez. O sea, te eran todo un lío. Para atender a un paciente lupus, que significa que tiene las defensas bajas, que no se lo puede atender. ¿Te das cuenta? Entonces, alguna trisomía, alguna anomalía. Y uno tiene que saber interpretar la historia clínica. Por eso, miren, por eso me estoy guardando para la práctica bien profunda la posición embriológica. Para eso me estoy guardando. Y los que no, por eso les digo, los que no han querido hacer, que no hagan. Que no hagan nada. Mire, yo soy considerado, miren, pero yo ya me he enojado. Yo les he dicho un día esto y tienen que cumplir eso porque no, pues entonces no quieren, o sea, es decir que están en otra cosa, muchachos. Miren qué bonito que es esto, ¿no?